entonces hay que revisarlo o tener más cuidado en lo que se les autoriza. Miren, el proceso de revisión de la cuenta pública en el Pleno de la Cámara de Diputados es un proceso que nos debe de dar elementos para poder presupuestar de manera correcta el siguiente año que nosotros aprobamos el presupuesto. A mí me parece en lo particular muy lamentable que por primera vez en la historia de este país haya 5 cuentas públicas pendientes de dictaminar desde el 2002 a la fecha, y esta legislatura con toda responsabilidad hará los dictámenes correspondientes, los someterá al Pleno y a la consideración de los diputados para que, independientemente del proceso de sanciones que la Auditoría Superior de la Federación lleva por su responsabilidad, nosotros adoptemos un proceso de aprendizaje y señalemos lo que está mal en este país. No es posible seguir presupuestando sin saber qué áreas del gobierno sí están funcionando, cuáles subejercieron recursos, cuáles lo aplicaron mal los recursos. Me parece que es fundamental porque estamos hablando de los recursos del pueblo de México. Diputado, pero el hecho de que para septiembre tengan el del 2008 como se comprometió el presidente de la Comisión de Presupuesto, implicaría que tenían las 5 cuentas pendientes del mismo. En el transcurso del año tenemos que ponernos al corriente. Nosotros estamos heredando una falta de la legislatura pasada, las del 2002 al 2006, digamos que eran cuentas públicas con las que en principio deberían de haber ya sido dictaminadas y no ha sido así. Y la del 2007 y precisamente recibir la del 2008. Nuestra aspiración es que este año estemos al corriente y que todo este proceso justamente sea un proceso de aprendizaje para que presupuestemos de mejor manera este año para el año 2011. Se aprueba que queda como una factura a cobrar después de las elecciones. Pues mira, yo no lo vería. Yo creo que el Poder Legislativo en todos los procesos que está viviendo, ya ustedes son testigos de lo que hoy está pasando en la política mexicana, creo que los legisladores tenemos que tener la altura de miras y el tamaño de saber distinguir lo que es electoral de lo que es legislativo. Nosotros, el PRI en particular, ha sido un partido plenamente responsable, ha adoptado medidas a veces dolorosas, yo diría hasta impopulares, pero ha asumido la responsabilidad de legislar en la materia que le faculta la Constitución, y una de las facultades exclusivas justamente de la Cámara de Diputados es el dictamen de cuenta pública, y queremos que no haya esta falta que es verdaderamente vergonzosa. Yo creo que nunca el Poder Ejecutivo había tenido por parte del Poder Legislativo una ausencia del dictamen de las cuentas públicas. Yo creo que si lo revisamos en la historia es la primera vez que se acumulan tantas y de esta manera. ¿Y a qué obedece esto? Mira, yo con todo respeto sería cuestión de preguntarlo a la legislatura pasada, ¿no? Nosotros vamos a adoptar nuestra responsabilidad y vamos a cumplir con lo que los sobregiros que hay en la presidencia, ¿cómo se tendrían que solventar? Porque desde el 2007 la solventación de los sobregiros, de los subejercicios, del desvío de los recursos es una actividad que le corresponde por facultad y Ministerio de Ley a la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros lo señalaremos con la firmeza y adoptaremos las sanciones que la ley nos faculta para poder tomar medidas, y sobre todo que en el próximo presupuesto establezcamos la redacción más rígida en aquellos casos donde esté ocurriendo este tipo de señalamientos como el que tú me preguntas. Creo que para eso debe de servir la cuenta pública, independientemente de que el proceso de sanciones, el proceso, llamémosle inquisitorio, es por Ministerio de Ley el que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Pero ustedes tendrían que aprobar este presupuesto más rígido el próximo año. En el caso de los, no es posible seguir dotando, por ejemplo, de más presupuesto a áreas que lo subejercen, o darles la misma normatividad o la misma redacción en el decreto de egresos en esas áreas donde pues hay faltantes, hay subejercicios, en un país donde hay desempleo, en un país donde es evidente que la administración pública es deficiente, en un país donde el gobierno en turno está hecho bolas. Pues nosotros tenemos que tomar cartas en la materia. En el tema de los subsidios, como el secretario de Agricultura, Mayorga, que recibe subsidios, ¿cómo se le puede hacer para castigar esta exceso de confianza? Nosotros hemos llegado incluso a plantear la necesidad de que, de acuerdo a la gravedad del ejercicio del gasto, haya sanciones no solo administrativas, sino penales, e incluso haya sanciones de remoción de los cargos. Yo creo que México merece funcionarios que apliquen los recursos adecuadamente por el bien del pueblo de México. Los funcionarios de esta administración y de la pasada han confundido, creen que el gasto es propio, y el gasto público es público, y es el pueblo de México, y es para los mexicanos, no es para nadie más. ¿Tendría que renunciar a sus subsidios? Pues yo creo que si tuvieran dignidad, muchos de ellos que han subejercido históricamente, que
pareciera ya una práctica. Por dignidad, a lo mejor algunos deberían renunciar. Nosotros no nos vamos a esperar a la dignidad de este gabinete, que pareciera que hay veces no existe. La congruencia y la honestidad en términos del quehacer público, tenemos que adoptar medidas, no lo podemos dejar a juicios subjetivos. ¿Ese secretario estaría en la hipótesis del peculado? Mira, el peculado es un delito específico que se trata de aplicar recursos diferentes a los que son destinados. En términos concretos, eso es el peculado. Y para eso hay sanciones penales. No, aquí el tema, creo que donde hay un gran vacío legislativo y tenemos que actuar, es las sanciones por aquellos que tienen el mandato de aplicar recursos para tal o cual programa y que no lo aplican. Muchas gracias. Buenos días a todos.